Chicos, buenas noches. Vamos a iniciar con la tercera asesoría, que es cirugía intestinal. ¿Me pueden confirmar si se me escucha bien, por favor? Sí, todo correcto. Sí, todo. Ya, chicos. Gracias. Entonces vamos a iniciar con la tercera asesoría, que es cirugía intestinal. Vamos a ver qué es una anastomosis, vamos a ver las incisiones que hay, en qué casos voy a realizar cada incisión. Ya, chicos, entonces iniciamos con la definición de anastomosis. Ya la anastomosis es la unión de dos órganos tubulares o huecos, ya por ejemplo suturas intestinales, pero también cuando se hace una sutura de vasos sanguíneos para hacer fístulas, derivaciones arteriales en cuanto a cirugía cardiovascular o también uréteres en el área de urología. En general la anastomosis incluye diversas técnicas de suturas. Pueden ser termino-terminales, ¿no? Como si vemos en la parte superior derecha, vemos una termino-terminal. Puede ser también una látero-terminal, una término-lateral o una látero-lateral. ¿Bien, chicos? Entonces, por ejemplo, en la primera imagen es una término-terminal, como les decía. En la segunda sería una término-lateral en la parte de abajo, ¿no? También tenemos una látero-lateral, ¿no? Que sería la última. Y bueno, por ejemplo, si hay una obstrucción intestinal y no puede discurrir, ¿no? En una término lateral, se hace como un puente, ya para hacer una lateral. Y bueno, en la imagen del estómago, que se observa en la diapositiva, como es amplio, no se podría hacer toda la anastomosis en toda la boca, entonces se cierra una parte y uno aproximadamente 3 o 4 centímetros para que puedan pasar los alimentos. Ya, chicos, entonces también no solamente se hace en el área de gastro, sino también por ejemplo, en el área de cirugía cardiovascular, ¿no? También se pueden hacer anastomosis de vasos sanguíneos. Y aquí también vemos una fístula arteriovenosa, como para la hemodiálisis, ¿no? Bueno, hay fases de cicatrización. Ya la fase de cicatrización es muy importante que lo tengan en cuenta. Son 3 fases. La primera fase es la fase inflamatoria, que dura de aproximadamente 24 a 72 horas, en donde en esta fase discurren todos los elementos que van a permitir que la cicatrización se dé en base a la formación de coágulos, ¿no? Y tener una base también en cuanto a una buena vasoconstricción, y se genera una barrera inflamatoria, ¿no? En esta primera fase. En esta primera fase, como pueden ver en la imagen superior, vemos que lo que predomina son plaquetas, neutrófilos, macrófagos, ¿no? Linfocitos. Hay una segunda fase que es la fase proliferativa, que dura ya de 3 a 14 días, y aquí ya se está formando una adherencia firme, hay tejido de granulación, es el periodo donde hay una mayor vascularización, y acá proliferan los fibroblastos y el colágeno. Y aquí hay mayor producción de fibroblastos, también bueno, los linfocitos van disminuyendo en esta fase, al igual que lo demás, ¿no? Como las plaquetas, neutrófilos ya no están predominantes en esta fase. Aquí predomina más que todo los fibroblastos, ¿ya? Y bueno, hay mayor formación de colágeno. Mientras que en la tercera fase ya es la fase de remodelación, que ya es alrededor de un año, y aquí el tejido está tratando de recuperar su anatomía principal, ¿no? Ya hay acá una contracción de la herida, hay proliferación de miofibroblastos, de colágeno. ¿No ven cómo aquí ya va proliferando más que todo el colágeno en la tercera fase? Y bueno, aquí tenemos una diapositiva en donde se observa las anastomosis gastrointestinales. No vamos a ver que en la primera imagen hay una anastomosis término-terminal. Y bueno, en una anastomosis término-terminal se acostumbra a comenzar siempre por la cara posterior. Puede ser con un sarjet simple o uno cruzado, y se le denomina un punto total posterior. Luego viene un punto total anterior. Algunos lo hacen con puntos continuos, como también otros lo pueden hacer con puntos discontinuos. Eso ya depende de cada cirujano, ¿no? Pero principalmente se acostumbra a iniciar siempre con una anastomosis en la cara, con un punto, perdón, con un sarjet simple o cruzado de la cara posterior, y luego recién se sutura en la cara anterior. Ya en la segunda imagen pueden ver, ¿no? La unión de la pared intestinal en sí con un sarjet simple o uno cruzado en la primera imagen, y se termina con un nudo en cada extremo, y se procede a realizar un punto
¿no? Que habíamos visto en la clase pasada, que es el punto de primer plano, ¿no? En las anastomosis gastrointestinales, que vendría a ser el punto en Connell. Y como recordamos, es un punto total, es decir, va a coger todas las capas, ¿no? Como modo de recordar, había el punto en Connell y punto de Cushing. ¿En qué se diferencia del punto en Connell? Era un punto total que cogía todas las capas, mientras que el punto de Cushing no era un punto total. ¿Por qué? Porque no cogía la mucosa. ¿Ya? Ese es entonces el punto de anastomosis de primer plano. Mientras que una vez que ya he hecho este primer plano, procedo a hacer el segundo plano. El punto de segundo plano vendría a ser el punto de Lambert, ¿no? Y es un punto invaginante, se hace como segundo plano. Entonces, aquí podemos ver, ¿no? En la imagen superior derecha, vemos el Sarget en Connell, ¿no? El punto en Connell, que es el primer plano, y abajo vemos ya el punto de Lambert, que vendría a ser el segundo plano. Y bueno, acá a modo de recordar, estamos viendo los puntos en las anastomosis gastrointestinales, ¿no? Que se realizan. El punto de Lambert, como les mencionaba, son puntos invaginantes, juntan dos serosas, dos serosas, y bueno, la profundidad del punto es cero muscular, usado con frecuencia como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano, que es el de Connell. El punto de Halsted también es un punto invaginante, no es un punto eh, que se asemeja, ¿no?, al Lambert. ¿Por qué? Porque es un doble punto de Lambert, el punto Halsted. Y también se usa como segundo plano en las anastomosis. El punto en Connell es un punto invaginante también, es un punto total. ¿Por qué? Porque cubre todas las capas y es usado como primer plano. Y el punto de Cushing también es invaginante, usado también en esas anastomosis gastrointestinales, pero a diferencia del punto Connell, el punto de Cushing no es un punto total, no coge todas las capas, no coge mucosa. Y bueno, aquí vamos a ver ya la paratomía, ¿no? Este término de la parotomía nos va a hacer referencia a cualquier tipo de incisión quirúrgica que se realice en la pared abdominal para poder llegar a cavidad o órganos abdominales. ¿Ya? Entonces vamos a tener varios tipos, ¿no? Bueno, tres tipos de la paratomía, ¿no? Según el objetivo, ¿no? O utilidad. Tenemos una laparotomía exploratoria, exploradora o diagnóstica, que como su nombre lo dice es para corroborar, ¿no? Para confirmar o descartar algún diagnóstico. Una laparotomía terapéutica, que es para tratar diferentes patologías, ¿no? Por ejemplo, una apendicitis, úlcera péptica, cáncer gástrico, pero de manera urgente, de manera urgente. Entonces, la laparotomía estadificadora también es un tipo, ¿no? Que es para estudiar, por ejemplo, el cáncer, ¿no? Por ejemplo, un cáncer gástrico, cáncer de páncreas, pero este tipo de laparotomía estadificadora está en desuso actualmente. ¿Por qué? Porque ahora ya se suele usar para la estadificación ayudas diagnósticas de imagen, ¿no? Como una tomografía, resonancia, PET scan, ¿no? O incluso también la laparoscopía, que ahora ya es de mucha ayuda y es el gol estándar, ¿no? En cuanto a las indicaciones de una laparotomía, voy a optar por una laparotomía en casos de abdomen agudo quirúrgico, ¿no? Que llegan a la emergencia, traumatismo abdominal cerrado o abierto también, complicaciones postoperatorias, donde se tiene que reoperar, ¿no? De manera urgente. Dolor abdominal, ¿no? Como más que todo un abdomen agudo quirúrgico. Tumoración abdominal de origen no identificado también, ¿no? En este caso sería tanto diagnóstica como terapéutica. Sangrado crónico también, o si tiene una citis de causa desconocida, ¿no? Hay situaciones en donde se aborda de manera urgente, que vendría a ser un abdomen agudo, traumatismo abdominal cerrado o abierta, complicaciones postoperatorias, una laparotomía diagnóstica. Y de manera electiva, ¿no? Programada, sería paliativa, ¿no? En remoción de órganos que comprometen funciones vitales, o curativa para limitar la diseminación neoplásica, obtener márgenes de resección adecuados. Y bueno, en cuanto a las contraindicaciones, como todo procedimiento tiene contraindicaciones, las cuales son pacientes en estado terminal, no un enfermo crítico, sospecha de abdomen no quirúrgico, si el paciente tiene coagulopatía de difícil control o trastornos metabólicos graves. En estos casos no se realiza la laparotomía. Y bueno, pasos para el procedimiento quirúrgico, bueno, colocación del paciente en decúbito dorsal, lavado de piel, asepsia y antisepsia, colocar campos quirúrgicos, ¿no? Electrocauterio y cánula de aspiración de la sábana,
Bueno, se colocan 2 compresas de gasas a los lados del lugar de la incisión y se inicia la operación, ¿no? Se explora la cavidad en sentido de reloj, solución del problema quirúrgico. Antes de cerrar, es importante retirar todo el instrumental sobre el paciente y contar las gasas, es muy importante. Y bueno, finalmente se lava la herida y se cierra por planos. Bueno, hay tiempos en una laparotomía y esto se divide en las fases, ¿no?, de un procedimiento que ven a ser diéresis, la etapa de exéresis y la etapa de síntesis. ¿No? En la etapa de diéresis, bueno, como ya sabemos, es la primera etapa en donde se realizan división de tejidos, ¿no?, para abrir una vía de acceso de la cavidad abdominal. Puede realizarse por sección o una incisión con instrumentos cortantes como bisturí, bisturí eléctrico, tijeras, o por divulsión o separación con instrumentos romos como el mango de bisturí, como torundas, ¿no?, tijeras de punta, roma, cerradas, pinza o incluso con ayuda de los dedos. Bueno, en cuanto a los tipos de incisión que tenemos, vamos a tener que se divide según dirección y según la ubicación, ¿no? Según dirección pueden ser verticales, oblicuas, transversas o mixtas. Y según ubicación pueden ser anteriores, laterales o extrarrectales, posteriores o toracoabdominales. Entonces vamos a ver los tipos de incisión, ¿no? Según la ubicación. Tenemos en primer lugar entonces las incisiones verticales, que lo he puesto de color para que lo puedan repasar. Ya tenemos entonces las medianas, ya que como se ve en la imagen es la de color amarillo, que estas pueden ser supraumbilical o infraumbilical, ¿no? El punto anatómico de referencia va a ser el ombligo. Entonces la mediana puede ser supraumbilical o infraumbilical, ¿ya? Luego tenemos la cifopubiana. La cifopubiana, que es en la parte inferior, ya va desde el apéndice cifoides y llega hasta el pubis. Ya es todo eso, toda esa incisión mediana, desde el cifoides hasta el pubis. También tenemos la paramediana, que también tomamos de referencia el ombligo, que puede ser supraumbilical o infraumbilical, ¿no? Las paramedianas son las que se realizan dentro de la zona que abarcan los dos músculos anteriores del abdomen, es decir, los músculos rectos anteriores del abdomen, ya sea derecha o izquierda. ¿No? Esta va a ser la referencia, ¿no? Y si es por encima del ombligo, supraumbilical, paramediana o infraumbilical, ¿no? La paramediana o infraumbilical. Como también puede ser, puede abarcar tanto supra como infra. Aquí sería una incisión paramediana, vertical paramediana, supra infraumbilical. Ya también tenemos una paramediana externa o la Yair infraumbilical. Esta paramediana externa, que está en la parte, ¿no?, del abdomen en la zona derecha inferior, por el flanco derecho. Tenemos entonces la paramediana externa, la Yair infraumbilical, es una incisión vertical sobre el punto de McBurney en el lado derecho. Y aquí se realizan para las cirugías de apéndice secal, ¿no?, las apendicectomías. Entonces, si les preguntan cuál es la incisión para una apendicitis, ¿no? Vertical, la vertical sería una paramediana externa, también llamada Yair infraumbilical, donde se realiza sobre el punto de McBurney, ¿no?, en el lado derecho. Y luego también tenemos otra incisión vertical lateral o extrarrectal, es decir, que está por fuera de los músculos de los rectos anteriores del abdomen, que es esa línea negra, ¿no?, que viene del lado izquierdo. Las ventajas, ¿no?, de una incisión vertical ya es que son de rápido y fácil acceso, atraviesa menos tejidos y sobre todo, lo más importante es que esas incisiones son recomendadas para situaciones de emergencia, ¿ya? Eh, Tiene una mínima lesión de vasos y nervios también, son poco sangrantes y fácil de ampliar. Entonces, ¿por qué es la indicada para casos de emergencia? Porque es una incisión grande, es una incisión de fácil manejo, rápida, y si yo necesito ampliar más la incisión, puedo ampliar sin ningún problema. Entonces, esta incisión son de elección en emergencias. Las desventajas son que son dolorosas, dificulta el movimiento respiratorio, son más eventrogénicas, eso sí, y son poco estéticas, ¿no? Luego tenemos a las incisiones oblicuas, ¿no?, como vemos en la parte inferior. En cuanto a las incisiones oblicuas, también tenemos ventajas y desventajas, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de una incisión oblicua? Las ventajas de una incisión oblicua va a ser que son más seguras,
ya generan menos eventraciones, son recomendadas para cirugías seleccionadas, tienen mínima lesión de vasos y nervios y son más estéticas. Las desventajas es que son dolorosas, dificulta la respiración, son menos extensibles, ¿no? Son limitadas al órgano a tratar, ya por el tamaño y por la localización, son menos extensibles y son más limitadas, ¿no? Por ello no se utilizan para situaciones de emergencia. Ya, chicos, entonces, en cuanto a las oblicuas, tenemos entonces la subcostal derecha o de Kocher, ¿ya? Que es sobre el reborde costal derecho, ¿no? Luego tenemos la subcostal izquierda o la incisión de Pribram. Tenemos la oblicua del hipocondrio también. Y bueno, también tenemos otra incisión oblicua para abordar el apéndice secal. Ya en este caso es la incisión oblicua llamada incisión de McBurney. Y esa incisión está en el cuadrante inferior derecho del abdomen sobre el punto apendicular, ¿no? Y esta vendría a ser la segunda incisión, en este caso para las apendicectomías o en general cirugías de apéndice secal, ¿no? Bueno, también tenemos inguinales, derecha o izquierda, incisiones para hernias inguinales generalmente, y las del gran oblicua del flanco, que va a ser la más grande. ¿Ya, chicos? Entonces, esto en cuanto a las verticales y oblicuas. Acá tenemos dos más que son oblicuas. Tenemos otra incisión denominada la de Mason, que es una incisión supraumbilical. Sirve para cirugías de estómago, vesícula, páncreas o colon transverso, ¿no? Y bueno, abajo tenemos la incisión de Rutherford Morrison, que bueno, se realiza en el cuadrante inferior izquierdo, ¿no? Que está de color rojo ahí. Bueno, luego tenemos las incisiones transversales. Ya las incisiones transversales también tenemos ventajas y desventajas. En cuanto a ventajas, es que son más estéticas, tienen buen acceso a órganos, son menos dolorosas, son menos eventrogénicas y lesionan menos vasos y nervios. La desventaja es que son limitadas, ¿no? Tienen limitada extensibilidad, el acceso es laborioso, hay mayor sangrado y bueno, está indicada solamente en procesos patológicos específicos, ¿no? Es decir, no lo puedo usar en casos de emergencia tampoco, solamente en ciertos eventos patológicos, ¿no? Porque son localizadas. También en la clasificación tenemos incisiones transversas supraumbilicales, ¿no? La de Sprengel, ¿no? Ya sea superior, una media o inferior. Y las incisiones transversas infraumbilicales tenemos la de Rocky Davis, ya es una incisión transversal en el cuadrante inferior derecho sobre el punto de McBurney también, y es la incisión también que se realiza para las apendicectomías, ¿no? Entonces, una incisión transversa, también la incisión de Rocky Davis, que es una incisión transversal, ¿ya? Tenemos otra incisión de Fanstale, que es una incisión transversal suprapúbica, que es la que ven en la parte inferior, ¿no? Que es una incisión usada para el área de ginecobstetricia, ¿no? Para la cirugía ginecológica, sobre todo para las cesáreas, ¿ya? La incisión de Fanstale para las cesáreas, ¿ya? Entonces, hay que recordar, son 3 incisiones importantes para abordar apéndice. ¿Ya cuáles son? Si es mediana, la incisión para mediana, ¿no? O la Yalayer para mediana externa, la Yalayer infraumbilical. Si son oblicuas, tenemos la incisión de McBurney. Y si es transversal, la incisión de, ¿cuál era? La de Rocky Davis, ¿ya? Y si es para abordar vesícula, tenemos la de Kocher, ¿no? Esa es la más frecuente en cuanto a una apendicectomía incisional. Perdón, una colecistectomía incisional, la de Kocher. ¿Ya? Entonces, vamos a terminar ya con las incisiones mixtas o combinadas. Esas incisiones mixtas o combinadas, como su nombre lo dice, es la unión de 2 o más incisiones, ¿no? Tenemos la toracofreno, la parotomía derecha o izquierda, que es la unión de una incisión transversal, como se ve en la imagen, una incisión transversal más una vertical, ¿no? Tenemos al lado la incisión de Río Brando. Una incisión de Río Brando es una incisión una unión de una incisión vertical con una oblicua en el lado derecho. La incisión de palo de hockey es la unión en una incisión vertical con una oblicua en el lado izquierdo. También tenemos la incisión de Mayo-Robson, que es una incisión oblicua y vertical sobre el cuadrante superior derecho del abdomen. Generalmente por la ubicación se utiliza para cirugías de vesícula, vías biliares, ¿no? Estómago, cabeza de páncreas.
La incisión de Kerr es una incisión longitudinal mediana con una gran oblicua supraumbilical. Y luego tenemos la incisión de Chevron, ¿no? Una incisión de Chevron es la de Kocher, la unión de Kocher más la Pribram, ¿no? La de Kocher, ¿cuál era? La subcostal derecha, y la de Pribram, la subcostal izquierda. La unión de ambas subcostales, que son incisiones oblicuas, nos dan una incisión de Chevron. ¿Ya, chicos? Y si a esa incisión de Chevron le agregamos una incisión longitudinal hacia el apéndice sifoides, toma la forma de una estrella, ¿no? Por eso se le denomina la incisión Mercedes-Benz, ¿no? Que es la unión de una Kocher más una Pribram, ¿no? Que da como resultado Chevron, más una incisión longitudinal hasta el apéndice sifoides. ¿Ya, chicos? Bueno, acá les dejo las imágenes, ¿no? Para que repasen las incisiones. Y bueno, aquí vamos a ver cómo se cierra, ¿no? Cómo abordo por planos y cómo voy a cerrar por planos también. En el caso de una apendicectomía, ¿no? Hay varias incisiones para apendicitis aguda. Ya tenemos la de Rocky Davis, que era la transversa, la última que hemos visto, la incisión de McBurney, que es sobre el punto de McBurney, que es la oblicua, incisión paramediana externa derecha, ¿no? La Yair, y una incisión mediana infraumbilical en casos de emergencia, ¿no? Entonces vamos a ver acá una incisión de McBurney, ya cuáles son los pasos, ¿no? Primero se hace una incisión paralela al reborde costal, perdón, la de McBurney. Primero voy a hacer una apertura de la aponeurosis del oblicuo mayor o divulsionar sus fibras, ya divulsiona las fibras del músculo oblicuo menor, también del transverso, apertura el peritoneo y bueno, tengo expuesto ya el apéndice secal. ¿Ya? Y al igual como he abordado para abrir, ¿no? Cavidad, voy a cerrar igual por capas, ¿no? El primero que voy a cerrar es el peritoneo. Y luego las fascias, ¿no? Los músculos. Aquí esta incisión de McBurney, que es para una apendicectomía, por ejemplo, ¿no? Se hace una incisión oblicua a 3 a 5 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior, paralela a la arcada inguinal. Ya, ahí está el punto de McBurney. Sobre este punto voy a realizar la incisión oblicua para abordar apéndice. Y bueno, en el caso de una colecistectomía, la incisión frecuente, ¿no? Si es incisional, una incisión de Kocher, aunque actualmente el gol estándar es una ColeLab, ¿no? Una colecistectomía laparoscópica. Sin embargo, en casos de emergencia, en casos en que familiar no tiene ¿no? el dinero y opta por una incisional, se hace la incisión de Kocher. Ya esta incisión de Kocher es una incisión paralela al reborde costal derecho. Se hace una sección, ¿no? de piel y tejido celular subcutáneo, de aponeurosis del recto abdominal del abdomen, secciona el músculo oblicuo mayor, el recto anterior del abdomen, secciona peritoneo y apertura cavidad, ¿no? Y ahí estaría abordando la vesícula. De igual manera, primero cerraría por planos, ¿no? Peritoneo. Bueno, aquí les dejo unas imágenes de incisión para que lo repasen, ¿no? La de Kocher o la subcostal derecha, transversas, hay la de McBurney, que es la oblicua, ¿no? Y bueno, ya para ir terminando con esta tercera asesoría, hablar un poco de exéresis, ¿no? Ya hemos visto la etapa de diéresis, que hemos visto todas las incisiones ya, donde se secciona por planos, ¿no? Para abordar cavidad. Y bueno, la segunda fase sería la etapa de exéresis, en donde, bueno, acá corresponde la etapa de la intervención quirúrgica en sí, con el objetivo de corregir el problema o patología, ya sea extirpar un órgano, tumor, o también se puede hacer en esta fase el diagnóstico, ¿no? Entonces tenemos los pasos, hay disección primero, el cirujano va separando los tejidos adyacentes a la zona o órgano donde va a operar y puede resecar la zona. Hay exposición después, ¿no? Del ayudante del cirujano ayuda con los separadores, sobre todo el instrumental en general, para ayudar al cirujano a exponer la zona operatoria. También se realiza la limpieza del campo operatorio, si hay secreciones se debe aspirar, o en algunos casos se realizan maniobras de movilización. Luego también la etapa de hemostasia, en donde es muy importante mantener la hemostasia, sobre todo cuando estamos en etapa de exéresis. ¿Por qué? Porque imagínense si queda sangrando un vaso que no se ha ligado o no se ha ligado bien y sangra dentro de la cavidad abdominal, el paciente tendrá que ser reoperado para ligar ese vaso. Es por eso que tenemos que tener mucho cuidado en cuanto a la hemostasia, ¿ya? Y bueno, una resección, ectomía o ostomía o anastomosis. La ectomía quiere decir escisión, ¿no? Amputación, exéresis, extirpación. Remoción es decir, retirar el órgano por el cual hemos entrado a operar. Ostomías es el abocamiento de haces intestinales
Y bueno, luego tenemos las anastomosis gastrointestinales, ¿no? Bueno, en cuanto a la etapa de síntesis, tenemos que son las maniobras que hace el cirujano para unir los tejidos divididos. Para ello es importante tener conocimiento sobre los tipos de sutura y el material a utilizar, que ya lo hemos revisado en la clase anterior. No, acá tenemos también ciertas recomendaciones para la etapa de síntesis, ¿no? Como una revisión meticulosa de la hemostasia antes de cerrar, recuento de gasas también es muy importante, siempre se sutura plano por plano, lavado de la herida operatoria y de ser necesario suturar en un solo plano, evitar espacios muertos. Y bueno, aquí también tenemos los tipos de sutura que les he puesto para que recuerden, ya las continuas son 6 en cada caso, ¿no? Las discontinuas tenemos el punto simple, el punto pago colchonero vertical, colchonero horizontal o en U, punto cruzado superficial y profundo, Lemberg o Halsted, ¿no? Para las anastomosis. Y bueno, en las continuas tenemos el sarjet simple, sarjet cruzado, punto intradérmico, en jareta, ¿no? La de Cushing o también la de Inconel. Y bueno, finalizamos ya la clase con esta última diapositiva que habla un poco acerca de los puntos de contención, ¿no? Un punto de contención o de retención es todo tipo de puntos que se le hace a los pacientes en ciertos casos, ¿no? En ciertos pacientes, no en todos, ¿no? Generalmente se realiza este punto de contención en pacientes que tienen problemas para la cicatrización, como pacientes desnutridos, con cáncer, inmunodeprimidos, usan corticoides, pacientes obesos, ¿no? Diabéticos, ascíticos, ancianos, ¿no? Etcétera, que generalmente tienen aumento de tensión, ¿no? En pared abdominal, ¿no? Y que por ello se realiza este punto, ¿no? Esos puntos son totales, es decir, atraviesan piel, tejido celular subcutánea, poneurosis, fibras musculares, peritoneo, llegan a cavidad y salen también atravesando todas estas capas. Ojo que estos puntos de contención no se retiran como los demás, sino estos sí o sí tienen que retirarse recién a las 21 días. Ya son puntos de contención. ¿Ya? Y no se usan en todos los casos, solamente en ciertos casos en donde hay un aumento de la presión intraabdominal, como en obesos, ascíticos, ¿no? Etcétera. Y ahí se retiran a los 21 días. Y bueno, acá en la laparotomía hay complicaciones también, ¿no? Propias de las heridas, hematomas, eromas, infección, dehiscencia parcial o total de la herida. También hay complicaciones respiratorias, ¿no? Al primer día puede ser atelectasia, aspiraciones pulmonar también puede ser, neumonías, derrame pleural. Cardíacas puede generar arritmias, infartos, ¿no? Y más insuficiencia cardíaca postoperatoria también. Peritoneales, puede haber un hemoperitoneo, bilioperitoneo, peritonitis purulenta. Gastrointestinales, un hilo dinámico postquirúrgico, ¿no? Dehiscencia también, fístulas enterocutáneas también puede haber. Urinarias, retención de retención de orina, puede haber globo vesical. Hepáticas, hepatitis postmedicamentosa por anestésicos también. Y bueno, otras causas también que no son poco frecuentes, ¿no? Y que es muy importante también por ello realizar una revisión de gasas antes de cerrar cavidad, ¿no? Causas iatrogénicas como el olvido material, ¿no? Instrumental o también de gasas. Ya chicos, entonces esto sería todo por la tercera asesoría. Voy a pasarles el link del post-test y ya estaríamos terminando con eso y para revisar las preguntas también. A las 7:55 estaríamos terminando. Ya chicos, voy a enviar el link. Está bien, gracias. Muchas gracias. Ya chicos, ya les envié el link. 8:55 acabamos para revisar las preguntas.